Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a su hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de celebrar esta fiesta hermosa de Navidad. Es una fiesta de paz, es una fiesta de reconciliación. Pero hoy nos encontramos con una muerte injusta. La muerte del primer mártir de la iglesia. Es un joven, se llama Esteban. Y es que la Navidad es el comienzo. Pero la vida de Jesús no llega a su culmen con su nacimiento, sino con el sacrificio de su propia vida. Cristo al venir nos trajo la paz, pero la conquistó definitivamente después de una larga lucha. Eso mismo fue lo que hizo Esteban. Dio testimonio del amor de Dios, pero lo hizo luchando hasta entregar su propia vida. Es como una historia que oí una vez de un joven que vivió en la China comunista y que, a pesar de lo peligroso que era en ese país vivir la fe cristiana, él ponía en riesgo su vida todos los domingos y no faltaba nunca misa. Incluso, cuando lo capturaron, fue capaz de dejarse torturar por no denunciar dónde estaba el sacerdote clandestino que celebraba la misa, porque si lo denunciaba iba a dejar a muchas personas sin misa, que era lo más valioso que poseían. Una vez que lo libraron, después de estar encarcelado, huyó con su familia a Estados Unidos, y en gratitud por esta nueva oportunidad, le prometió a Dios que iba a ir a misa no solo los domingos, sino ahora todos los días. Y en Estados Unidos, como saben, si trabajas duro, pues puedes ganar mucho. Y como quería darle cosas buenas a sus hijos, se puso a trabajar durísimo y empezó a ganar mucho dinero. Pero como trabajaba tanto, dejó de ir a misa todos los días, como había prometido. Y como el negocio crecía mucho, empezó a trabajar también los domingos y dejó de ir a misa. Y solamente iba 2 veces al año, en Navidad y en Pascua. Pero luego, al año siguiente, ya ni siquiera en Navidad iba a misa. En la China comunista, este hombre estaba dispuesto incluso hasta dejarse torturar por defender su fe. Pero ahora, en el país libre, ya ni siquiera iba a misa los domingos. Lo que la tiranía y la tortura no fueron capaces de lograr, en cambio, una cultura light, tranquila, de consumismo, lo logró muy fácilmente. Porque en Estados Unidos no tienes que arriesgarte para ser cristiano, no tienes que luchar. Pero el problema es que si no arriesgas nada, no ganas nada, sino más bien pierdes. El que no arriesga se queda sin nada. San Esteban fue un gran orador, como evidencian las lecturas, pero su discurso más elocuente no lo hizo con sus palabras, sino lo hizo con su vida. Es que eso es lo que significa la palabra mártir, significa testigo. Con su vida dio testimonio del amor de Dios. Quizá a ninguno de nosotros nos quitarán la vida por profesar nuestra fe. No seremos mártires de sangre, pero podemos ser un poco más valientes, tomar el riesgo de dar testimonio de nuestra fe con nuestra vida y con nuestras palabras. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 26 de diciembre del 2024. San Esteban, protomártir. Del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del 17 al 22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Se recopila aquí un conjunto de instrucciones y advertencias sobre el modo de llevar a cabo la propagación del Evangelio.
son como un protocolo de la misión. Se refieren no solo a los apóstoles, sino a todos los discípulos de Cristo que en el desempeño de su tarea habrán de sufrir contradicciones y persecuciones como Él mismo las padeció. Pero no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su Señor. Jesús había anotado que los apóstoles serían recibidos, pero también rechazados. Y ahora apunta que ese rechazo se traducirá en falsedad, en persecución, en odio, en ruptura. En esto los discípulos son como su maestro, y por ello bienaventurados. Pero no en eso deben preocuparse, porque todo será para bien. Serán testimonio de la verdad de Jesús ante los hombres y serán siempre asistidos por el Espíritu Santo. Aquí está condensada la enseñanza sobre el martirio, que tanto vigor tuvo entre los primeros cristianos y que la Iglesia recuerda también hoy. El martirio, por consiguiente, nos dice el Concilio Vaticano II, con el que el discípulo llega a hacerse semejante al maestro, es considerado por la Iglesia como un don supremo y la prueba de mayor caridad. Y si este don se da a pocos, conviene que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Cuidado con la gente. Del volumen 18 del 22 de noviembre de 1925. Es verdad que todos viven en mi voluntad, porque no hay punto donde ella no se encuentre. Pero casi todos viven en mi voluntad como extraños o como mercenarios, otros forzados, otros rebeldes. Estos tales viven en mi voluntad y no la conocen ni poseen sus bienes. Más bien son usurpadores de aquella misma vida que han recibido de mi voluntad. Cada acto de estos es una desemejanza que adquieren entre su voluntad y la de su Creador. Es la confirmación de su pobreza, de sus pasiones y de las densas tinieblas de las cuales se llenan, de modo que son ciegos para todo lo que es de cielo. Para llegar a la paridad de mi voluntad no se puede vivir como extraños, sino como poseedores. Debe mirar todas las cosas como cosas suyas, tener todo el cuidado con ellas. Por esto es necesario conocerlas, para amarlas y poseerlas. Por cuán bella y buena sea la cosa, si no es totalmente suya, no se ama, no se estima, no se pone todo el cuidado que merece. Se tiene siempre un ojo frío al mirarla y un latido sin vida para amarla. En cambio, si la cosa fuera suya, es todo ojos para mirarla y todo corazón para amarla. La estima y llega a tanto que hace de ella un ídolo para su propio corazón. La cosa en sí misma no se ha hecho más bella tal cual era, no ha sufrido ningún cambio. El cambio lo ha sufrido la persona con adquirirla y tenerla como cosa exclusivamente suya.
He aquí lo que recibe el alma con vivir en mi voluntad. La recibe como suya, la posee, siente su aura celestial, su vida de cielo, la semejanza de aquel que la creó. Y como vive en mi querer, se siente adornada por sus reflejos, los de su creador. En todo siente la potencia de aquel fiat que da vida a todas las cosas. Y en el océano de los bienes que posee, dice: ¿cómo soy feliz? La voluntad de Dios es mía. La poseo y la amo. Por eso, todos los actos hechos en mi querer se difunden sobre todos y todos toman parte. No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. Del volumen 12, del 17 de marzo de 1921. Toda la razón es mi amor, tu pequeñez, tu vivir en mis brazos como una bebita que no se preocupa por nada, sino solo de tu Jesús, el no rechazarme nunca ningún sacrificio que te he pedido. Yo no me dejo tomar por las cosas grandes, porque en las cosas grandes, en apariencia, siempre hay de lo humano, sino de las cosas pequeñas, pequeñas en apariencia, pero grandes en sí mismas. Y además deberías haberlo comprendido tú misma, que debía darte una misión especial en mi voluntad. Ese hablarte siempre de mi querer, ese hacerte comprender sus admirables efectos, lo que no he hecho con ninguno hasta ahora. Contigo he hecho como un maestro cuando quiere que su discípulo se haga perfecto en la medicina o en la historia o en cualquier otra cosa. Parece que no sabe hablar de otra cosa. Siempre estará sobre aquel tema. Así he hecho yo contigo. Me he constituido en maestro de la voluntad divina, como si ignorara todo lo demás. Después que te he instruido bien, te he manifestado tu misión, y como en ti tendrá principio el cumplimiento del fiat voluntas tua sobre la tierra. Así que, ánimo, hija mía. Veo que te abates, pero no temas, tendrás toda mi voluntad en tu ayuda y sostén. El que persevere hasta el final se salvará. Del volumen 12, del 4 de marzo de 1918. Hija mía, ánimo. No te apartes en nada. La firmeza es la virtud más grande. La firmeza produce el heroísmo. Y es casi imposible que el hombre no sea, con la firmeza, un gran santo. Es más, conforme va repitiendo sus actos, así va formando dos barreras, una a la derecha y otra a la izquierda, que le sirven de apoyo y de defensa. Y reiterando sus actos, se forma en sí una fuente de nuevo y de creciente amor. La firmeza reafirma la gracia y pone el sello de la perseverancia final. Tu Jesús no teme que sus gracias puedan quedar sin efectos en las almas firmes, y por eso a torrentes yo la advierto sobre el alma constante. Así que de un alma que hoy obra y mañana no, ahora hace un bien,
ahora hace otro distinto, no hay mucho que esperar. No tendrá ningún apoyo y ahora será lanzada a un lado y ahora a otro y morirá de hambre porque no tendrá la fuente de la firmeza que hace surgir el amor. La gracia teme derramarse porque de ella hará abuso y se servirá de ella para ofenderme. En el querer de Dios siempre.